Vamos a conversar también en unos minutos con una periodista peruana afincada en los Estados Unidos que hoy contó en el portal de la BBC Mundo una historia muy interesante de cómo los peruanos jóvenes, muchos de estos con estudios ya, están migrando, están huyendo, digamos, del país buscando un futuro mejor, ¿no? Este informe cuenta que se ha cuadruplicado el número de peruanos que han dejado el país para no regresar. Si en el año 2021 salían más o menos 110.000 peruanos, en el año 2022 salieron más de 400.000 compatriotas. Y esta, Katia, no es la migración que conocieron nuestros padres, nuestros familiares de los 80s o los 90s, esa migración de desesperación, si quieres, pero de gente que probablemente iba sabiendo que iba a ocupar puestos de mano de obra no calificada. En este caso se nos está yendo el talento. Esto, más que una migración así, es como una fuga de talento. Claro. Y pareciera preocupante, ¿no? El país que no retiene pero a su ojo gente. que son profesionales que también no consiguen buenas oportunidades en otro país, pero son varios factores, entre ellos crisis política, crisis económica, inseguridad ciudadana. Hoy la BBC ha distribuido los factores por los que se ha cuadriplicado el número de peruanos migrantes en varios países del extranjero. En los 80s o en los 90s o inicios de los 90 podía haber sido por el terrorismo, también por crisis económica. Esta vez hay crisis política, hay inseguridad ciudadana, también hay por supuesto crisis económica y hay falta de oportunidades también, que es lo que sienten los profesionales. Y más aún, Santiago, son profesionales en el Perú, se desempeñan su profesión en nuestro país, pero van al extranjero a dedicarse a cualquier otra cosa que no sea su profesión. Y eso también es una lástima porque, como bien mencionas, es una fuga de talento, ¿no? Hoy día veía el video que se hizo viral de una ingeniera peruana que contaba, ya más bien ella estabilizada, digamos, en lo laboral, en Canadá, contaba que ganaba $50 la hora como ingeniera. Esto es lo que buscan, mejores oportunidades, mejores salarios. Si quieres un país con estabilidad, un país que no tenga altibajos en la política, un país donde puedas sentirte incluido en tus ideas. Por ejemplo, incluso hoy Lore al mediodía me decía, claro, Santiago, hay gente que aquí encuentra que este es un país todavía muy conservador, o si no, encuentra que este país ya no hay nada que la política me pueda ofrecer, no tengo una mirada adelante en el Perú y decido irme. Tú, por ejemplo, que nos miras, ¿conoces algún joven que haya pensado o que ya haya tomado la decisión de migrar? Ojo que este fenómeno, yo más bien no veía que era un fenómeno muy fuerte hasta antes, si quieres, de la elección del 2021, donde como parte de la agitación política de la campaña, se empezaba a decir, no, si sale este candidato me voy del país, si sale este otro candidato me largo del Perú. Eso parecía ser una calentura del momento, pero la cifra de migraciones que hoy cita la BBC, impactante. Sí. O sea, a este ritmo vamos a pasar el 500.000 de peruanos Claro. yéndose del país, ¿no? Claro, pero hay que evaluarlo también mejor por parte de las personas que quieren irse del país. Hay una comunicadora, por ejemplo, que cuenta su historia en este informe que hace la BBC y que dice que era comunicadora, se desempeñaba como comunicadora en el Perú, pero ahora atiende en panadería en Estados Unidos. Entonces, hay que ver bien qué grados de oportunidades también tenemos en otros países para poder pensar en migrar, ¿no? Sí, es una historia, si quieres, dramática desde el punto de vista de un país que no retiene a su talento joven, un país que no retiene a sus profesionales, en los que el Estado, mal que bien, invirtió. Tu familia te crió para vivir en este país, te dio, digamos, generaste ese amor por tu patria. Vivimos, probablemente sean de nuestra generación, y vivimos en un país donde no conocimos hiperinflación, no conocimos inestabilidad política. Bueno, en los últimos años esa ha sido la constante, sobre todo en el tema político. Este informe también habla de cómo la pandemia dilapidó ahorros de muchas familias y cómo también estos jóvenes aprovechan las redes migrantes que precisamente se construyeron en esa primera ola de migración de los 80s o los 90s para poder tener, si quieres, un soporte y decir, saco mi pasaporte y me voy. Así que
está ahí puesto el debate y vamos a conversar con esta periodista peruana, Pierina Pilli, que es la autora de este reportaje y que nos atiende desde los Estados Unidos. Pierina, un saludo grande, gracias por tu tiempo. Leímos con preocupación tu informe. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Pierina? Buenas noches. Hola, buenas noches. Muy bien. Gracias por la invitación. Bueno, cuéntanos un poco cómo tuviste la idea de hacer el informe. Yo venía contando que en la campaña del 2021, por lo polarizada que estuvo, a muchos, por lo menos, escuchamos eso de alguna persona, ¿no? Oye, no, este país ya no va para más, me quiero ir, vimos la tragedia que fue la pandemia, pero ¿de dónde sale la idea de hacer el informe y qué pensaste cuando Migraciones te pasó esa data, ¿no? 400.000 peruanos que se fueron para no volver. Bueno, la idea salió cuando estaba escribiendo otro tema. Tuve que ir a Paterson, en Nueva Jersey, que es una ciudad que tiene una comunidad peruana muy grande y muy establecida. Es como un lugar emblemático para la diáspora peruana. Entonces estaba ahí escribiendo sobre otra cosa y lo que escuchaba de la gente, o sea, la constante que escuchaba de la gente era que decían: están llegando muchos peruanos, están llegando muchos peruanos. Todo el mundo coincidía en eso, ¿no? Que están llegando. Cada vez están llegando más peruanos. Entonces me llamó la atención porque en los últimos años no había escuchado algo así, y luego ya escuché en las noticias, salió en La Encerrona y en El Comercio. Justo salieron las cifras de migraciones, de que 400.000 peruanos se habían ido. Entonces ya ahí como que todo calzaba, ¿no? Como que todo tenía... como que sustentaba lo que la gente en Paterson estaba diciendo, ¿no? Que los peruanos están llegando en cantidad. Ajá, y bueno, le pedí las cifras a migración, o sea, más datos a migraciones, y lo que me sorprendió fue que en lo que va de 2023 van saliendo aún más que en 2022. O sea, es cierto que todavía pueden regresar, todavía quedan algunos meses para regresar, pero hasta junio ya habían salido más que en 2022. Pierina, yo te quería preguntar de los peruanos, de los ciudadanos peruanos con los que has conversado en otros países. Ahora estás en Estados Unidos, pero también has estado en otros países. ¿Cuál es la característica común que has encontrado como motivo de su salida de nuestro país? Con los que hablé, con los que he podido hablar, o sea, las razones siempre son diversas, ¿no? Pero con los que he podido hablar, yo creo que el denominador común es razones económicas, y también como un cansancio de la incertidumbre que hay en el país, como un cansancio de la inestabilidad, como hartazgo. Eso, o sea, a cada uno esa situación lo afecta en distinta medida, pero yo creo que eso sería como lo común, ¿no? Como una aspiración a vivir en paz. Más estabilidad, más tranquilidad, a salir por la calle y que no te ranchen el celular. Claro, que es una realidad que más bien se vive mucho en las ciudades aquí en el Perú, ¿no? Ahora, leía también que algunos economistas reaccionaron a tu informe. Por ejemplo, Diego Macera comentaba y decía: esto ya preocupa porque es una fuga de talentos, porque aquí ya estamos como país fallándole a los jóvenes que se han educado, que probablemente han iniciado cursos en universidad, pero que ya no piensan en su país como un país con futuro para ellos. ¿Coincides con esa mirada? Esa puede ser también ese puede ser otro rasgo, digamos, si lo comparamos con las migraciones de los 80s, los 90s. En este caso, ¿es una nueva generación de migrantes? Bueno, las personas con las que hablé tenían... Los jóvenes, las personas que citan mi nota, son gente que ha estudiado en la universidad, que tiene una profesión, pero sentían que no iban a tener mucho futuro si se quedaban en Perú, ¿no? O también no iban a tener mucha tranquilidad, tal vez. Porque, por ejemplo, uno de los que entrevisté me contó que lo estaban extorsionando, por ejemplo. Wow. Tal vez él sí podía trabajar en su campo,
pero no tenía tranquilidad, ¿no? Por este tema de la inseguridad. Entonces, para él tal vez valía la pena más sentirse seguro. Y la otra chica también no tenía estabilidad laboral, entonces sentía que no tenía futuro en su carrera. Pero los analistas con los que hablé fueron cautos en comparar o en equiparar la migración con la de los 80 y los 90, ¿no? Porque si bien reconocen que hay crisis, no es exactamente lo mismo, no son exactamente las mismas circunstancias. Entonces, como que sí fueron cautos en equiparar. Sobre todo por la cantidad, ¿no? Me imagino que sobre todo por la cantidad, que claro, no suena claro, todavía mucho. Sí es preocupante, todos coinciden en que es preocupante, pero también según la forma en la que ellos estudian las migraciones, todos estuvieron de acuerdo en que también hay que esperar, los periodos migratorios son más largos, ¿no? Entonces como que hay que esperar un año o dos a ver si los peruanos realmente se asientan en el extranjero o si por alguna razón deciden todavía volver. O sea, como que es un fenómeno que hay que seguir observando a largo plazo, pero sí, definitivamente todos están preocupados, ¿no? Pierina Pilli, periodista de la BBC News, colaboradora, además que en estos momentos reside en Estados Unidos. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche aquí en Buenas Nuevas, Malas Nuevas por Latina Noticias. Y gusto verte después de tiempo. Además, saludos. Gracias, Pierina. Un abrazo. Gusto de verlos también. Chao, chao. Bueno, ahí estaba esta periodista peruana que contó, digamos, esto. Me parece que también tiene un impacto internacional en la medida que hace muy poco el Perú no era un país que tú dijeras, oye, tenemos la necesidad de irnos, tenemos esto como una oportunidad o como una mirada. ¿Puede llegar a ser preocupante? Sí. Justo reflexionabas también hace unos días sobre el milagro económico en nuestro país, ¿no? Del que se habló en los últimos años, en los últimos 20 años, y por los que uno podía tener esperanzas de desarrollarse también económicamente en nuestro país, ¿no? Pero ahora parece que tampoco ese milagro económico. Si a eso le sumas la crisis política, si a eso le sumas inseguridad ciudadana, inseguridad, este joven que ya contaba Pierina es extorsionado. Bueno, y aquí los políticos, ¿qué tienen los políticos que ofrecerle a los jóvenes? ¿Qué tienen los políticos que ofrecerle al peruano que va a entrar a una vida adulta y quiere hacer patria acá, quiere quedarse a vivir en su país porque ama su país, ¿no? Eso me parece que es una pregunta válida para los congresistas, y al próximo congresista que tengamos, la verdad que le vamos a poner esta cifra ahí al frente. Mira cómo se están yendo los jóvenes de tu tierra. ¿Quién no está haciendo bien su trabajo? Claro, sí, la clase política, los partidos políticos, las autoridades que gobiernan en estos momentos, ¿quién, no? ¿Quién tiene que hacer un mejor trabajo?